quiero, hermano, que reflexionemos hoy en uno de los eventos más trágicos que la Escritura tiene para nosotros y que bien haremos en tomarlo en cuenta. Yo encuentro por lo menos 3 eventos impresionantes en la Biblia y que necesitamos realmente considerarlos y darnos cuenta de lo que Dios tiene para nosotros. Uno de ellos viene en Números 16, que es la rebelión de Coré. La rebelión de Coré, dice la Escritura, que Coré y sus hijos se rebelan contra Moisés, cuestionan su llamado y lo que Dios hace a través de él, y resulta que la tierra se abre y los traga vivos. El otro evento impresionante está en Hechos capítulo 5, hablando de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira le mienten al Espíritu Santo y ambos caen muertos. Y está también el evento que hoy consideraremos, que es Nadab y Abiú, muertos por el Señor por medio de fuego, porque ofrecieron fuego extraño. Estas 3 historias, hermanos, son impresionantes en la Biblia. Y créeme que vale la pena que siempre las tengamos presentes. No están allí por accidente, no es que no tengan nada nuevo que decirnos, o no es que no tengan nada que decirnos. Déjame decirte que esas historias reflejan algo que nosotros hemos perdido de vista, y es la santidad de Dios. Y tú y yo necesitamos recuperar eso que la Escritura tiene. Y cuando digo recuperar, me refiero a tomarlo con más seriedad. Me refiero a que entendamos que cuando venimos a adorar al Señor, yo estoy delante de un Dios santo, santo, santo. No puedo perder eso de vista. Cuando yo era joven en esta iglesia, mi papá era pastor. Un día me senté más o menos por este lado, si recuerdan todo lo que había aquí, los que son de mi época, recuerden todo lo que había acá arriba. Y me senté aquí, agarré la guitarra eléctrica, era la guitarra eléctrica nueva de la iglesia, era lo único que se tocaba en ese tiempo, no había más instrumentos. Y yo empecé a tocar una tonada conocida de una canción mundana en inglés. De alguna manera mi papá se dio cuenta que esa canción no era para el Señor. Y él estaba por ahí haciendo algo. Él siempre estaba haciendo algo, siempre. Una vez dijo una hermana: pastor, cuando llegué a esta iglesia lo conocí arriba del techo, y cuando regresa nuevamente a esta iglesia todavía anda arriba del techo. Hermano, ¿qué anda haciendo ahí arriba? Así era mi papá. El caso es que mi papá escuchó la tonada y de repente me dice: se te va a aparecer una mano escribiendo en la pared. Yo no sabía de qué se trataba. Y entonces me dijo: lee Daniel, ahí viene la historia. Si usted no sabe esa historia de esa mano que se apareció escribiendo en la pared, no se la voy a contar. Lea Daniel, ahí está. Se trata de un rey que utilizó los utensilios de la casa de Dios para un asunto nada santo. Y algo sucedió. Mene, mene, tekel uparsin. Era lo que decían esas palabras escritas por la mano en la pared. Hermanos, creo que vivimos una época histórica, siempre lo es obviamente, pero más en este señalamiento. Creo que esta es la era de la iglesia cristiana en que más se ha relajado la santidad de Dios en relación con nosotros, su pueblo. Sí, hermanos. Desde un lenguaje soez que se ha vuelto común entre los cristianos. Por ejemplo, muchos de ustedes utilizan la expresión no manches y no tienen ni idea de lo que significa. Y es una grosería. Pido perdón por haberla dicho aquí. No tienen idea, porque solo imitan y repiten lo que dicen en algunos programas de televisión. Esa expresión la inventó Adal Ramones en unos diálogos bastante groseros que tenía. Y ustedes la usan como si nada. Bueno, algunos, no todos. ¿Qué significa eso? Sino que no nos damos cuenta, ya no pensamos lo que estamos diciendo. Y cuando venimos a la casa del Señor,
Cuando se trata de adorarle, hermano, la situación es bastante seria. Es decir, yo necesito saber delante de quién estoy. Y necesito saber que si me voy a presentar delante de Dios, Él tiene una exigencia de su pueblo, de los adoradores. Yo necesito pensar mejor esto. Papás, hombres, varones, si un tipo greñudo, mal encarado, con tatuajes, en shorts, con unas sandalias y las uñas largas, llega a quererte pedir permiso de salir con tu hija, ¿qué harías? ¿Qué harías, papá? ¿Sabes qué haría yo? Lo mandaba a patadas y a bibliazos a algún lugar, pero que no se apareciera. ¿Cómo que mi hija? O sea, si vas a querer salir con mi hija, tienes que venir presentable. Tienes que venir bien. A lo mejor no con corbata, pero bien. ¿No, papás? Por eso andan unos chundos ahí correteando a nuestras hijas. El caso es, hermano, que yo necesito pensar delante de quién vengo. Y la historia de Nadab y Abiú nos va a ayudar a eso. Así que abre tu Biblia en Levítico capítulo número 10. Levítico capítulo número 10. Versículo 1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Qué es esto, hermanos? Mire, lea el versículo 3 también. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Cuando dicen los que a mí se acercan me santificaré, quiere decir los que se acercan a mí tienen que estar conscientes de que yo demando santidad. ¿Recuerdas lo que él dijo? Lo dice también en Levítico y lo dice en Primera de Pedro: serán santos, porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. Tú y yo reflejamos la santidad de Dios en nuestra vida, en nuestro comportamiento, pero también en nuestro acercamiento a Dios. En el capítulo 8 de Levítico, tú vas a leer la consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes de Dios. Levítico 8, versículo 23. Y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre y la puso en el óvulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Y el versículo 30 dice: luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. O sea, lo que quiero que entiendas es que todo lo que ellos eran, todo lo que ellos traían puesto, estaba santificado. Se hace un sacrificio, se pone sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el dedo pulgar de la mano derecha y en el dedo pulgar del pie derecho, lo cual se trataba de una sola cosa: santidad. Oídos para escuchar, santificados, puros, manos, o sea, el cómo te conduces, los pies, una idea muy similar: camina delante de Dios. En el capítulo 9 de Levítico tú vas a leer que hay algo muy impresionante también que sucede, porque sigue todavía la consagración y ahora los sacrificios que Aarón y sus hijos tienen que hacer. Y hay un sacrificio que se hace y hay algo que pasa una vez que todo esto se hace. Versículo 23 dice, versículo 22, empecemos del 22. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo.
Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Quiero que veas capítulo 8. Son consagrados como sacerdotes. Capítulo 9, se hace expiación por todo el pueblo. Y ahí en ese capítulo 9, acabamos de leer al final algo impresionante. Dice que salió o que cayó fuego de la presencia de Dios. Salió fuego del Señor y todo el sacrificio fue consumido, y era una señal de aprobación de parte de Dios. Este fuego era aprobatorio, era decir, así es como se tiene que hacer, así es como me deben de adorar, así es como se tienen que presentar delante de mí. Y dice que todo el pueblo alabó y adoró al Señor. Dice que se postraron sobre sus rostros. Pero en el capítulo 10 las cosas cambian drásticamente. En el capítulo 10 acabamos de leer que sucede una gran tragedia. Y es una tragedia terrible, porque los dos hijos mayores de Aarón caen muertos. Los hijos de Aarón precisamente eran Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab era el sucesor de Aarón cuando él muriera. Él iba a quedar a cargo de el tabernáculo como sumo sacerdote. Pero algo hacen estos muchachos, algo hacen estos jóvenes que es terrible. Ahora, hermano, yo quiero que vaya pensando eso. En el capítulo 9 hay un fuego de aprobación que consume un sacrificio. En el capítulo 10 hay un fuego de desaprobación que consume a dos personas. Ahora, déjame explicarte qué creo yo que pasó, en base a algunos detalles que están aquí en su palabra, la palabra del Señor. Lo primero que creo que sucede, hermanos, está en el versículo 1. Tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Lo primero que yo quiero que pienses es esto: ellos no eran los indicados para ofrecer incienso. Ellos no eran. ¿Sabes quién era? Aarón. Aarón era el indicado. Si tú lees en Éxodo capítulo 30, versículo 7, ahí dice: y Aarón va a entrar en la mañana y va a entrar en la tarde y va a quemar incienso delante de Dios. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas lo quemará, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. ¿Quién debía quemar el incienso? Aarón. Ellos no eran los indicados para hacer eso. Estaban equivocados. Yo tengo que reconocer como creyente que hay personas a las que Dios escogió para hacer ciertos servicios, me refiero para realizar cierto ministerio, y yo no puedo tomar su lugar. No me es permitido tomarlo. Aunque a mí me parezca que lo puedo hacer, aunque a mí me parezca que Dios me está moviendo, porque ahora utilizamos mucho eso, y Dios me movió, aunque a mí me parezca, yo tengo que honrar y respetar a quien Dios ha puesto, sea el pastor, sea el misionero, sea quien sea, en un determinado ministerio. Yo tengo que aprender a honrar eso de parte de Dios. Yo no puedo usurpar un lugar que no me corresponde. Inclusive aunque me inviten y me digan: hermano, usted, espéreme, allí hay un pastor, o allí hay un misionero a cargo, o allí hay alguien que está al frente. Yo no puedo tomar ese lugar, hermanos. No me compete. En la Biblia tenemos la historia de por lo menos dos personas que tomaron un lugar que no les correspondía. El primero de ellos, hermano, quiero citar a Saúl. Saúl, en el primer libro de Samuel, hizo un holocausto que debería de haber hecho Samuel, pero él dijo: yo lo hago, que al cabo ¿qué? El otro fue un rey que se llama Usías. Usías, él también quiso tomar la labor del sacerdote, y los sacerdotes le dijeron que no le era permitido realizar eso.
y la escritura dice que se llenó de lepra. Sí, hermano, yo soy el rey, es decir, usted y yo, trasladándonos a Saúl y a Usías, eres el rey, pero no eres el sacerdote. Y no puedes tomar una labor que Dios no te ha dado. Yo tengo que honrar a quien Dios le ha dado la labor. Por eso es que a veces se han levantado gente que dice, hasta yo puedo ser pastor. Pues ándele, compadre, éntrele. ¿Y qué termina sucediendo? No eran pastores y lo único que hicieron fue dañar a las ovejas y dispersarlas. Yo no puedo tomarme, hermanos, una atribución, repito, a la que no he sido llamado. La segunda cosa que creo que hicieron estos jóvenes, o que hicieron Nadab y Abiú, es que ellos utilizaron sus propios incensarios. Déjame explicarte. Los comentaristas, en base a lo que se relata sobre el altar del incienso, en tanto en Éxodo como en Levítico, se da a entender que debió haber habido un incensario en el tabernáculo y que ese incensario es el que usaba el sumo sacerdote. En Éxodo 40, versículo 9, dice lo siguiente: y tomarás del aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y serás santo. De tal manera que Nadab y Abiú, como sacerdotes, ellos también tenían incensarios, pero el que estaba en el tabernáculo estaba santificado. Y entonces lo que ellos hicieron fue que, no hombre, nomás le ponemos incienso y podemos presentarnos delante de Dios como si nada. ¿Sabes que hay quienes piensan que Nadab y Abiú pudieron haber visto en algún momento cómo descendía la presencia de Dios cuando se ofrecía el incienso y dijeron, vamos a traer la presencia de Dios? ¿Cuál es el problema? Hermano, y pensando en eso, yo reflexiono y digo, ¿no nos está pasando, hablo en términos generales, no nos está pasando lo mismo en este tiempo? Grupos, pastores, creyentes que estamos pensando que podemos traer la presencia de Dios. No podemos. Mira, mucho tiempo se creyó que el grupo de alabanza traía la presencia de Dios. No, hermano, si yo estoy pensando eso, estoy muy equivocado. Yo no puedo manipular la presencia de Dios. Él decide si se manifiesta o no en base a las instrucciones que Él nos ha dejado en su palabra. Pero yo no la puedo traer. No puedo manejarla. Simplemente no puedo, y además no me es permitido. Ese es un asunto 100% divino. Y ese es el problema, hermano. Fíjate cómo en este tiempo la gente ora como si pudiera obligar a Dios a hacer algo, como si pudiera comprometer a Dios a hacer algo. Yo ya oré, ya lo dije, ya lo decreté, o ya dije no sé qué oración, entonces Dios debe de hacerlo. Mentira. Dios es soberano y no lo puedo obligar a nada. En alguna ocasión escuché a un predicador famoso en una terrible interpretación de la Biblia. En Isaías dice, mandadme acerca de mis hijos. Y entonces él decía, ya ven, tenemos que mandarle a Dios acerca de sus hijos. Mira, en el contexto general de la Biblia eso es imposible. Ya lo dije, Él es soberano. Y en segundo lugar, el pasaje lo que está diciendo Dios es más bien esto: ¿podrías tú darme órdenes acerca de mis hijos? No, yo soy Dios. Tenemos oraciones, hermanos, a veces casi mágicas. Ya oré esto, ya dije esto, ya llené el requisito y van a suceder las cosas. No, hermano, el elemento indispensable en la oración es la fe, el objeto de la fe es Dios y la espera. Esto lo puede ver usted ahí en la Biblia. Pero hermanos, nuestro problema es ese: el incensario, no el incienso. Es decir, sé lo que tengo que hacer con la oración, pero a veces yo la coloco en algo que no es lo correcto. Recuerde que en la Biblia el incienso tipifica o es símbolo de las oraciones de nosotros, de los hijos de Dios. Y tengo que tener cuidado con eso.
Tengo que realizarlo siempre de la manera apropiada, como el Señor lo espera y me lo dice en su santa y bendita palabra. En tercer lugar, hermanos, lo que hicieron Nadab y Abiú estaba hecho fuera de tiempo. La narración da a entender que Nadab y Abiú se metieron en el tabernáculo a ofrecer el incienso cuando a ellos se les antojó. O sea, cuando ellos quisieron. Dice en Éxodo 30, 7 y 8, que ya te dije que es lo que decía, que el incienso te tenía que quemar en la mañana y en la tarde. Aarón entraba al tabernáculo y quemaba el incienso en la mañana y en la tarde, no en cualquier momento. Esto nos enseña algo, hermano, entre otras cosas, que hay un momento para hacer todo lo que tiene que ver con el culto a Dios. Hay un momento. Es decir, hermano, ahorita está la predicación. Ahorita es tiempo de escuchar la predicación. Si usted al salir del culto me dice: pastor, mientras usted estuvo predicando yo estuve reprendiendo demonios. Dije: espéreme, hermano, pues estamos en la predicación. O que alguien me diga, algún joven: pastor, yo estuve cante y cante mientras usted predicó. O pastor, si me vio en el celular es que estaba estudiando otro pasaje bíblico. Hermanos, hay tiempo para todo. Ahorita no es el momento ni de cantar ni de nada. He relatado en el culto de la mañana dos cosas que he sabido. Un predicador que mientras estaba predicando, una persona estaba hable y hable en lenguas mientras él predicaba. Hasta que el predicador volteó y le dijo: se calla, por favor. Este es momento para escuchar la palabra de Dios. Nuestro conocido hermano Marcos Witt, él en una conferencia que estaba dando, estaba una hermana con el pandero duro y dale, pa, 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 mientras él estaba hablando, hasta que le dijo: hermana, este no es el momento de tocar el pandero. Hay un momento para eso. Pero nosotros sentimos, entre comillas, ponga eso, que podemos hacerlo. Es que yo sentí que el Espíritu me llevaba. Hermana, son cuestiones de orden. Yo no me imagino a Nadab y a Abiú diciendo: pues es que sentimos que no había ningún problema, hombre, que al cabo pues finalmente se trata de Dios. En nombre de Dios se han hecho muchas cosas. Estaba escuchando un documental sobre una secta que se llama Los Niños de Dios. Qué locos estaban esos cuates, de veras. No sé si llegaron a escuchar de ellos. Ellos hacían un énfasis desmedido en las relaciones sexuales en nombre de Dios, y así atraían jóvenes al camino del Señor. Eso está totalmente fuera de todo orden, ¿no? Pero se hacía en nombre de Dios. Y decían ellos que eran el grupo más creciente porque muchos jóvenes se estaban acercando a Dios. Sí. Pero ¿por qué se estaban acercando? Es una locura. Hermanos, volviendo a este punto que estamos viendo, hay un tiempo y un lugar para hacer las cosas. En cuarto lugar, está este punto impresionante, y creo que es el punto central de todo. Dice que pusieron, versículo 1, que pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová. Y esta es la frase: fuego extraño que él nunca mandó. Es decir, que Dios había dado indicaciones de cómo tendría que usarse el incienso, de cómo tendrían que hacerse las cosas en el tabernáculo, de cómo tendría que presentarse esa adoración a Dios. Y lo que está diciendo es: ellos no lo hicieron como Dios lo estableció. Es lo que está diciendo. Se le llama fuego extraño, hermanos, porque hay fuego de por medio. El fuego que debería ser usado en los incensarios debería de venir del altar del sacrificio, el cual estaba purificado por la sangre de los sacrificios. En Levítico 16, en el versículo 12: después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego
delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. ¿De dónde debería tomarse el fuego para ofrecer el fuego al Señor? Es decir, en el incensario tenía que tomarse de un fuego que estaba allí adentro en el tabernáculo. Yo no podía prenderlo con mi propio fuego. A lo que voy, hermano, es que seguramente Nadab y Abiú tomaron sus incensarios y ellos prendieron el incensario con su propio fuego. Uso mi propio incensario, prendo mi propio fuego y trato de manera personal adorar al Señor. Lo que Dios está diciendo, ¿sabes qué? Eso que tú estás haciendo, yo no lo establecí. Eso yo jamás lo pensé, jamás pasó por mi mente. Es una manera figurada en que estoy hablando, en que Dios les está diciendo a él, a Aarón y a todo el pueblo: eso no fue lo que yo les dije. Mira, Aarón y sus hijos sabían de la santidad de Dios, sabían lo que Dios esperaba, sabían que la unción estaba sobre ellos, hermano. No había excusa, sabían cómo se deberían hacer las cosas, pero a Nadab y a Abiú lo tuvieron en poco. Sí, hermanos. De hecho, hasta las ropas que ellos traían estaban santificadas. Y es que, hermano, cuando yo veo todo esto y empiezo a revisar y analizar las cosas, me quedo pensando, hermanos, y otra vez lo dije al principio: ¿estoy realmente consciente delante de quién estoy? ¿De a quién estoy adorando? De la santidad del Dios que yo adoro, de lo que Él está esperando de mí como su hija y como su hijo. Mira, hermano, por un lado, fuego extraño tiene que ver con todas esas cosas que a veces hace la gente en un culto personal hacia Dios. Déjame explicarte. Tengo este párrafo que quiero leerte. El pecado de Nadab y Abiú fue el mismo de quienes pretenden montarse una religión a su medida, una religión en que los hombres mismos deciden qué clase de culto o servicio rinden al Señor. Hay iglesias que en el intento de mostrarse atractivos para el mundo comprometen el mensaje usando métodos mundanos y por lo tanto carentes de la santidad de Dios. Nadab y Abiú pensaron que podían traer la presencia de Dios, y entonces por eso tenemos ahora un relajamiento en la adoración a Dios. No estoy en contra, hermano, y quiero que entienda bien. No estoy hablando de si en algún momento de gozo brinco o de gozo grito y hasta chiflo, porque hay lugares donde chifla. No tengo ningún problema con eso. El asunto tiene que ver, hermano, más bien con estilos de vida y manera en que yo me presento delante de Dios. Siendo más específico, hermano, hay quienes han acostumbrado el culto y el servicio a Dios a su medida. A ver, ¿cómo le gusta? No, pues mira, yo quisiera que no me hablaran de pecado. ¿Sí sabes que hay iglesias donde no hablan de pecado? Hay una iglesia muy grande en Houston donde no hablan de pecado. Omito el nombre porque usted la conoce. Pero en esa iglesia el predicador abierta y públicamente dijo: en esta iglesia no hablamos de pecado. ¿Por qué? Dice, porque ya de por sí tienen muchos problemas, y que vengan y oigan una predicación de pecado, pobrecitos. Si dejas de hablar de pecado en una iglesia, lo que yo no entendería es de qué se arrepienten. Y entonces cuando entregan a su vida a Cristo, ¿realmente se convirtieron? Amados hermanos, nosotros tenemos que entender que yo vengo a presentarme delante de Dios. Y yo tendría que considerar mis pensamientos, tendría que considerar lo que estuve haciendo un día antes, tendría inclusive que ver hasta mi vestimenta y darme cuenta si realmente como vengo vestida, como vengo vestido, honra y agrada a Dios, porque voy a estar delante de un Dios santo, santo, santo. Tendría que ver eso. Por esa razón, hermano, no ponemos letreros allá afuera que digan se prohíbe entrar con. No, tienes que entender que vienes delante de Dios.
Y tú sabes cómo debes de venir. Condición externa y condición interna. Así que, hermanos, usted y yo tendríamos que repensar esto. Y no es mi ánimo juzgar a nadie, es mi ánimo, hermano, más bien que cuando vengamos, sí tengamos toda la confianza, como dice Hebreos, que nos acerquemos pues confiadamente al trono de su gracia y que nos sintamos gozosos, que expresemos nuestra alegría, pero que nunca perdamos de vista que Dios es santo. Que yo no puedo estar aquí participando del culto cuando anoche me fui de parranda. Bueno, sí, venga al culto, pero arrepiéntase. Que yo no puedo estar aquí pensando, hermano, en que, oye, qué guapa se ve aquella chica, wow. O qué bien se ve aquel hermano. Y no volteé para allá, yo nomás señalé así. O sea, no, hermano, eso no puede estar en mi cabeza. Vengo a adorar a Dios. O sea, vengo a estar en comunión con el Señor. O sea, yo tendría que saber eso. Mire, a mí me encantan mucho las bodas, aunque a veces no me invitan, pero está bien. Así no tengo que dar regalos. De por sí no doy, pues si me invitan menos. Entonces, el caso es que yo siempre le digo a las novias: a la única persona que tiene que gustarle cómo te ves es al chavo que está a tu lado. Los demás, si les gusta tu vestido, no les gusta, mira, siempre hay mujeres que les va a gustar mucho tu vestido, porque ese es un asunto de mujeres, los hombres ni nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces, y siempre habrá quienes les guste y quienes no les guste, siempre. Sí, los hombres nomás nos compramos o rentamos un frac o alguna otra cosa y ya, asunto arreglado. Pero ¿sabes qué? Lo que quiero enfatizarte es esto: si tú te vas a casar, mujer, y varón también, estamos pensando en vernos bien para ella o para él. Si tú vienes aquí, tienes que pensar en: Señor, quiero verme bien para ti, desde mi interior hasta mi exterior. Voy a estar delante de mi Dios y voy a gozarme con Él y voy a alegrarme, pero quiero que el Señor se agrade de mí. No tomemos la actitud de Nadab y Abiú, que relajaron todo, hermano. Mira, hay quienes relajan tanto las cosas en la iglesia y nadie se sienta ofendido, por favor, que hay quienes vienen hasta el culto con café. Sí, vienen con café, traen galletitas y, hermano, no es el teatro. Bueno, ni en el trato te dejan entrar así. Usted viene a adorar al Señor. No puedo yo relajar las cosas. En una iglesia que pastoreé allá en Saltillo, tuve un día que ponerles un alto a los hermanos porque llegaban con sodas y llegaban con, no sé, con mucho. Le dije: oigan, hermanos, espérense. Está bien que aquí donde estamos no es literalmente un templo, pero está consagrado para la adoración a Dios. Nada más agua, eso sí, no hay ningún problema. Pero tendemos a relajar las cosas, hermano. No seamos como Nadab y Abiú. Y finalmente, ¿qué es lo que nos sucede? ¿Por qué estamos actuando de esta manera? Lo que tú lees en Levítico 10 del 1 al 3 es la justicia de Dios. Cuando tú y yo actuamos de manera carnal y de manera no santa delante de Él en nuestra adoración a Él. De hecho, nuestro culto debe tener una característica, debe tener una cualidad: santidad a Jehová. Yo no puedo hacer uso de ciertos medios a mi manera, mezclarlos con algo profano y no santo, hermano, para supuestamente atraer más jóvenes, para supuestamente causar atracción hacia el mundo. Hermano, lo que tiene que atraer al mundo es la cruz de Cristo, es su sacrificio, es que son pecadores, pero que Dios los ama y quiere perdonarlos, y eso tiene suficiente atractivo. Yo no tengo que embellecer el sacrificio de Cristo. Es bello por sí mismo, es hermoso, y usted y yo lo sabemos, porque nuestros pecados han sido perdonados por ese sacrificio. Pero yo no tengo que meterle aquí, yo le he dicho antes y no me cansaré de decirlo, no tengo que ponerle lucecitas aquí, hermano. Ni que cuando yo vaya entrando salga un mito de acá atrás y ahí viene el apóstol.
ahí viene el profeta. No, hermano, no es necesario. Sabes que todo eso ha surgido porque hemos dejado de depender del Espíritu Santo. Y no tengo nada en contra de algunos apóstoles y profetas. De otros sí, pero hay algunos que sé que honran a Dios. Pero hay otros que sé que son una farsa terrible. No, hermano, yo no necesito ayudarle al Espíritu. Él es vasto por sí mismo. Él es suficiente. Una vez escuchaba a un predicador que el pianista siempre se quedó allí. Entonces él estaba hablando y se oía ta, 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 ta. Y luego subía la voz, hacía énfasis como los que yo hago y decía ta, 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 ta. Y dije, pues mejor dejen al pianista. Dije, está más interesante lo que está haciendo el pianista que lo que está diciendo el pastor, el predicador. O sea, eso es manipular a la gente, hermano. Yo no puedo manipularlos. Sí, mira, en algún tiempo los grupos de alabanza, cuando les falta todavía algo de madurez, vamos a ponerlos estos para que la gente se prenda. No, hermano, no necesitamos que se prendan, necesitamos que el Espíritu Santo los toque. Y escogemos cantos que lleven una línea. Este culto lo iniciamos diciendo, tú eres santo, ¿recuerdas? Eso iniciamos cantando, que Él es santo. Porque ese es el énfasis de esta tarde, que Él es santo. En último lugar, hermanos, en Levítico 10:9 viene la siguiente indicación: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Los comentaristas opinan que es muy probable que Nadab y Abiú hayan estado bajo el influjo del alcohol, hayan estado bastante tomados. Y tiene cierto sentido, porque cuando la gente está tomada se le hace fácil hacer ciertas cosas, ¿no es cierto? Es una locura estar bajo el influjo del alcohol. Sí, me aviento, órale, sí, no, sí, me aviento. Y ahí va. Y se aventó y quedó aventado. Entonces, hermano, nosotros, lo que quiero enseñarte de esto es que tú y yo tenemos que llegar a adorar al Señor sin ninguna intoxicación. Puedes llegar con tus cargas, puedes llegar con tus problemas, puedes llegar con tus luchas. A eso venimos también a la casa del Señor. Pero por favor, no te centres en ellas, céntrate en quién es Dios. Porque si me la paso viendo mi problema, si me la paso viendo lo que me pasó, hermano, entonces estoy perdiendo de vista quién es Dios en mi vida. Enfatiza más en tu oración y en tu clamor y en lo que te está sucediendo, quién es Dios, no tu problema. Porque si me centro en mi problema, entonces voy a ver más grande mi problema, que es más grande que Dios, y no que Dios es más grande que Él. Así que céntrate en ello, hermano. Por favor, no pierdas de vista. Yo mismo he llegado aquí con ciertas cargas, pero me enfoco en Dios y digo, Señor, tú eres más grande que mi dolencia, tú eres más grande que esta situación, y te voy a alabar. Porque lo que yo necesito aquí, hermano, es que mi mente y mi corazón estén completamente libres de cualquier carga para atender y entender lo que Dios quiere de mí. Pero si vengo intoxicado con algo, no voy a poner atención. No voy a poner atención. Mira, en alguna ocasión me pasó que estuve predicando y hablaba de que Dios ya nos había bendecido, de que Dios estaba con nosotros. Y al final del culto una persona se me acercó y me dice: pastor, ore por mí para que Dios me bendiga. Y yo le dije: ¿qué no oyó la predicación? Pues sí, pastor, pero pues es que es su bendición. Le dije: no, que no voy a orar por ti. Y no oré por ella. Pues es que no, hermano, acabo de predicar eso. O sea, que Dios ya nos bendijo, y vienes tú y me dices: bendígame. Pues todavía me hubiera dado una ofrenda y a lo mejor, pero no funciona así, hermano. Si yo ya escuché esto,
Entonces ya tengo que tomarlo y aplicarlo a mi vida y vivir conforme a ello. Vuelvo a leer el versículo 3. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. ¿Qué significa eso? Una vez más, tú y yo nos acercamos a Él y nosotros reflejamos la santidad de Dios. Y entonces la gente nos ve y dice: el Dios que ellos adoran es un Dios santo, no es un Dios como cualquier otro Dios. Lo podemos ver en toda su vida, que ellos adoran a un Dios diferente. Repito, a un Dios que es santo, santo, santo. Hermano, esta historia, la de Nadab, Abiú, la de los hijos de Coré, la de Ananías y Zafira, que son tragedias terribles que nos hablan de quién es Dios, son, hermanos, un llamado de atención para que nunca perdamos de vista quién es el Dios que adoramos, para que nunca, hermano, nos relajemos aquí. Mire, hermano, el día en que nosotros como iglesia nos atrevamos a relajar las cosas aquí, no vamos a marcar ninguna diferencia en el mundo. No, la gente nos va a ver igual que el mundo. Lo mismo nos va a hacer cantar: entra en mi vida, te abro la puerta, sé que a tu lado no habrá más noches desiertas, que decir: Espíritu Santo, bienvenido a mi corazón. Va a ser lo mismo. Ya no vamos a poder discernir entre lo malo y lo bueno, entre lo puro y lo impuro. Vamos a estar demasiado intoxicados. Y esto que te platico pasó en una iglesia. Hay un video, tú lo puedes buscar en YouTube. Están cantando primero algo muy bonito para Dios y luego empiezan con esa canción de Sin Bandera. Por favor, hermanos, es que me dijo alguien: pastor, es que esa la compuso, y no digo el nombre porque una vez vino aquí, esa la compuso, entonces debe tener cierta línea cristiana. No, por favor, hermano. Y eso es parte también de la relajación de ese tiempo. Ya no nos preocupa si mencionamos a Jesús, a Dios, salvación, pecado en nuestros cantos, nomás con que suene bien. Comentaba, hermanos, que escuché una entrevista con Jesús Terán Romero, y cito su nombre, no tengo nada personal contra él, pero creo que él es una persona que ha perdido el rumbo, honestamente. Pero a él le preguntaron que por qué ya no mencionaba a Jesús y a Dios y al Espíritu Santo en sus cantos. ¿Y sabes qué dijo? Es que eso te limita mucho la poesía que puedes hacer. Ahora resulta que mencionar a Dios, mencionar a Jesús, al Espíritu Santo, es limitativo. Pues sí, a lo mejor Nadab y Abiú dijeron: oye, no, hombre, pues es que toda esta reglamentación nos limita un chorro, o sea, ¿por qué tiene que ser así? Vamos a entrarle nosotros. El problema, hermano, con esas declaraciones es que hablan de una persona que está centrada en sí misma y en sus composiciones, no en Dios. Por eso David sobresale, el rey David, porque para él nunca fue limitativo mencionar a Jehová, mencionar que Él era su roca, que Él era su salvación, que Él era su refugio. Se deleitaba en mencionar ese tipo de cosas. Y ojalá y los compositores actuales se deleitaran en eso, en decir: aquí tengo que decir que es Jesús, aquí tengo que escribir que es su gracia, que es su amor, que es su perdón, y no canciones ambiguas que no comunican absolutamente nada. ¿Qué nos hace falta, hermanos? Abra su Biblia en Isaías capítulo 6. Ya voy a terminar. Isaías 6, versículo 1: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto,
Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Eso nos hace falta. Tener una revelación de la grandeza, la majestad y la santidad de Dios, que exponga que somos unos viles y desgraciados pecadores. Porque eso es lo que somos. Sí, yo sé que Cristo nos ha perdonado, hermanos. Y aquí el profeta experimenta esa, hermano, sentirse agobiado, sentirse abrumado, porque acaba de contemplar a Dios y Él es santo. Y mira quién soy yo. Entiende su condición de hombre, de ser humano. Y dice: no soy digno, no puedo, es demasiado para mí. Nos hace falta algo así. Como también la experiencia que tiene el apóstol Pedro en Lucas capítulo 5, después de aquella llamada pesca milagrosa. ¿Sí? ¿Lo recuerdas? Dice la escritura que al ver el milagro a Pedro le sobrecogió temor. Y cuando Cristo se acerca a él, le dice: aléjate de mí, soy un hombre pecador. Nos hace falta eso. Nos hace falta volver a entender que si bien la gracia de Dios me ha alcanzado, que si bien la misericordia de Dios me ha tocado, hermano, sigo siendo imperfecto y una naturaleza que debe estar bajo el dominio del Espíritu Santo, porque se inclina hacia el pecado. Y entonces, hermanos, de esta manera dejaríamos de justificar acciones, dejaríamos de justificar actitudes. Realmente para mí como pastor es preocupante saber de muchachas que por alguna razón extraña terminan embarazadas antes de casarse y llegan con sus padres, y sus padres, en nombre de la vamos a apoyar, no la podemos dejar sola, o al hijo también. ¿Sabes qué no hacen? Concientizarlos de que lo que hicieron es pecado, y les facilitan todo. Bueno, hasta les cuidan al muchacho, o sea, al bebé. ¿Por qué, hermanos? Porque ya no estamos conscientes de que lo que hacemos es pecado, porque estamos delante de un Dios santo. Decía un predicador: si realmente tuviéramos temor reverente de Dios, no haríamos lo que hacemos a escondidas, ni pensaríamos lo que pensamos. Estamos delante de un Dios santo. Nunca lo pierdas de vista. Aquel himno que tenemos las iglesias tradicionales llamadas, yo prefiero llamarlas históricas, bautistas, presbiterianos, metodistas: santo, santo, santo. ¿Te acuerdas del himno? Precioso himno: santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Y todo el himno corresponde a eso: santo, santo, santo. Y reclama una reverencia y una honra de decir: nuestro Dios es santo y nosotros, su pueblo, reflejamos a ese Dios santo. Que sea así para gloria de su nombre, que sea así para que otros al vernos digan: el Dios de ellos es diferente, el Dios de ellos es un Dios santo. Y que si se acercan a este Dios, porque pueden acercarse, hermanos, se gocen de saber que hay una vida diferente. Cuando terminaba de escribir esta predicación, me pregunté: ¿caerá todavía gente muerta por mentirle al Espíritu Santo? ¿Podría salir fuego de la presencia de Dios y consumirnos? ¿Podría abrirse la tierra y tragarnos? Yo creo que sí. Pero gracias a Dios que no sucede, que nos da la oportunidad de recapacitar en su escritura y de decir santidad a Jehová. Seamos santos delante de Él. Quiero invitarte a reflexionar en algo sencillo, a que oremos. Y si hay algo en tu corazón, si esta tarde estás identificando algo que no corresponde a la santidad de Dios, desde tu manera externa de vestir y de andar hasta tu corazón, tu interno, lo que hay en tu interior, si hay algo, disponte a cambiarlo.
simplemente resuelve y di: no puedo seguir con esto. Si has estado viniendo con amargura en el corazón, de alguna manera intoxicado con algo, sabes que ese es el momento de renunciar y decir: yo no puedo seguir así, estoy delante de un Dios santo. Cierra tus ojos. En verdad, está a cuentas con Dios. No podemos hacer las cosas a nuestra manera. No podemos hacer las cosas como a nosotros nos plazca en cuanto a adoración y el rendir culto al Dios santo. Tengo que aprender a través de su palabra que hay algo que Él espera de mí y que me ha dado de su espíritu para poder hacerlo. Que no es algo que sea inalcanzable, es algo que Él ya proveyó para nosotros. No hay que convertir lo familiar, esa cercanía que tenemos con Dios, en algo simple y relajado. Él sigue siendo Dios. Que aunque Jesucristo en el libro de Hebreos dice que somos sus hermanos, no es como nosotros. Él es Dios y Él es santo. No malentendamos esa confianza que Él nos ha dado. Señor Jesús, tú ves nuestro corazón. Tú ves, Señor, todo lo que hay en nuestro interior. Y en esta tarde, Dios, nos rendimos. Algunos estamos entendiendo que hay cosas que necesitamos dejar porque nos intoxican y nos incapacitan para captar tu palabra, Señor, para diferenciar entre lo impuro y lo puro, Señor. Inclusive, Señor, nos quitan la capacidad de enseñar a otros quién eres tú. Señor, ayúdanos a entender, Padre, que cuando vengo a este lugar, vengo a presentarme delante de un Dios santo y todo mi ser tiene que estar sumergido en eso, y al cantar hacerlo sí con alegría, sí con gozo, sí experimentando esa cercanía, Señor, pero teniendo presente que tú eres santo, santo, santo. Padre, no nos permitas relajarnos nunca en el culto que te rendimos a ti. No nos permitas nunca convertirlo en algo, Señor, mezclado, sino que permanezca la idea de pureza en lo que hacemos y de santidad, algo reservado, apartado solo para ti. Oh Dios, ayúdanos a entenderlo. Que cuando cantamos yo quiero que gobiernes mi vida, que cuando decimos me doy en sacrificio, tiene que ver también con santidad, Señor. Dios, que nuestro ser entero esta tarde se rinda delante de ti y podamos, Señor, con todo nuestro corazón expresarte y decirte: Señor, voy a hacer los ajustes correspondientes. Voy a hacer aquello, Dios, que necesito hacer. Porque Dios, la próxima vez que esté aquí delante de ti, vendré con toda la conciencia, con toda la disposición y entrega de que estoy delante de un Dios santo. Confesaré mi pecado, me arrepentiré, te honraré, Señor, pero estaré aquí para adorarte. Porque tú eres mi Dios, porque tú entregaste tu vida, Señor, para morir por mis pecados. Señor, así que aquí estoy. Tú ves el interior de mi corazón y yo quiero, Dios, que me tomes. Yo ruego, Dios, que me tomes en tus manos, Señor, y que no ofrezca yo jamás fuego extraño, una adoración que tú no mandas en tu palabra, una adoración que tú no estableces en la Escritura, Señor. Ayúdame a hacerlo. Te lo suplico, Padre Celestial. A ti sea la gloria, Dios. A ti sea la honra.